Esto no es una amenaza lejana, es ahora. Donald Trump dice que está listo para atacar Irán pronto si no hay un acuerdo. Habla de enviar una armada, habla de guerra, pero al mismo tiempo algo se rompe en público. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos dicen que no permitirán que Estados Unidos use su espacio aéreo para un ataque. No es un matiz diplomático, es un no directo. Los hechos son claros. Cuando Washington habla de guerra, sus socios clave dicen que no lo acompañan esta vez. Lo que esto sugiere es más inquietante. Una potencia puede lanzar amenazas, pero sin aliados cada movimiento se vuelve más peligroso, no menos. Y aquí está la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. Cuando las alianzas se niegan, el riesgo no desaparece, se descontrola. Esto te importa porque las guerras no empiezan con un botón, empiezan cuando el respaldo se evapora. Y mientras miras Irán, otros líderes ya están tomando nota. Ahora observa lo que ocurre a continuación, porque aquí es donde la historia cambia. Esto no empieza ni termina en Irán. Ese es solo el punto de entrada. El hecho confirmado es este. Trump amenaza con atacar y países clave de Medio Oriente responden negándole algo básico para cualquier operación militar: el acceso aéreo. Eso ya marca una ruptura. Pero lo importante es lo que ocurre alrededor de ese gesto. En Venezuela, Delcy Rodríguez declara que no quiere ser un títere de Washington y rechaza las órdenes externas. En Siria, el presidente Ahmed al-Shara llega a Moscú el 28 de enero para reunirse con Vladimir Putin y reforzar la relación con Rusia. En Europa, el Reino Unido envía a su primer ministro a China por primera vez en 8 años, mientras Canadá fortalece lazos con Pekín y Seúl. Estos no son eventos aislados, son movimientos simultáneos. El patrón es visible. Cuando Estados Unidos presiona, otros gobiernos no solo resisten, buscan alternativas, nuevos socios, nuevas rutas. Ahora la pregunta cambia. Si tantos líderes están recalculando al mismo tiempo, ¿qué saben ellos que aún no se dice en los titulares? Porque aquí no estamos viendo una crisis puntual, estamos viendo un reordenamiento en tiempo real. Y en el próximo paso, ese reordenamiento deja de ser discreto y se vuelve imposible de ocultar. La afirmación fuerte es esta: Estados Unidos está perdiendo apoyo justo cuando eleva el tono militar. Y la prueba no es abstracta, está dicha en voz alta. Hecho, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman le dijo al presidente iraní que Arabia Saudita no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo se usen para un ataque estadounidense contra Irán. Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración similar esa misma semana. 2 países clave, la misma respuesta, un no coordinado. Eso significa algo muy concreto. Sin acceso aéreo regional, cualquier operación se vuelve más compleja, más costosa y más arriesgada. Esa es la realidad operativa. La inferencia es aún más incómoda. Cuando aliados tradicionales se alinean para limitar a Washington, no están improvisando, están enviando una señal. Ahora fíjate en lo que falta. No hay una respuesta pública de Trump negando ese bloqueo. No hay anuncio de un plan alternativo, no hay confirmación de respaldo regional. Solo silencio y amenazas generales. Y ese vacío importa, porque cuando los detalles logísticos desaparecen del discurso, suele ser porque el margen de maniobra se está cerrando. Y aquí es donde la historia empieza a escalar más rápido de lo que parece. Aquí es donde la situación deja de ser diplomática y empieza a parecer sistémica. Hecho tras hecho se acumula. En Moscú, el presidente sirio Ahmed al-Shara llega el 28 de enero para reunirse con Vladimir Putin. El Kremlin confirma que busca fortalecer los lazos con la nueva dirigencia en Damasco. Esto ocurre después de que fuerzas sirias atacaran a las fuerzas democráticas sirias kurdas en el norte del país, aliados de Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Al mismo tiempo, Trump declara públicamente que tuvo una gran conversación con al-Shara y lo llama muy respetado. La comparación histórica es inevitable. En otros momentos, cuando Washington retiraba respaldo o mostraba incoherencia, actores regionales corrían a cerrar acuerdos con Moscú o Pekín, no porque compartieran valores, sino porque buscaban previsibilidad. Aquí eso empieza a normalizarse. Un líder que fue tratado como aliado en Washington aparece días después reforzando su eje con Rusia. Y nota lo que se vuelve cotidiano, que aliados de EE, UU,
sean atacados sin respuesta clara, que líderes señalados públicamente como socios busquen protección en otra capital, que todo esto ocurra sin corrección pública desde la Casa Blanca. Lo que antes habría sido una crisis ahora pasa como un titular más, y cuando lo anormal se vuelve normal, el sistema entra en una fase peligrosa, porque el siguiente giro no depende de discursos, sino de reacciones en cadena. Aquí llega la evidencia que cambia cómo se ve todo. Hecho. Mientras Trump eleva amenazas, Canadá hace lo contrario. El primer ministro Mark Carney confirma que tras los ataques verbales de Trump a Corea del Sur y nuevas amenazas de aranceles, Canadá decide fortalecer su relación con Seúl. Habla de traer manufactura automotriz surcoreana a Canadá y de cooperación militar usando materiales de Corea del Sur. Eso no es retórica, es planificación. Al mismo tiempo, Carney dice públicamente que cuando llamó a Trump le dejó claro que Canadá ha seguido adelante y que la relación con Estados Unidos está irreparablemente dañada. Esa frase no se matiza después, no se corrige, se sostiene. Y luego ocurre algo más. La Unión Europea anuncia lo que su propia presidenta llama la madre de todos los acuerdos comerciales con India, justo después de ataques de Trump tanto a la UE como a India. La contradicción es directa. Washington habla de castigo. Otros países firman acuerdos. Estados Unidos amenaza con tarifas. Sus socios construyen rutas nuevas sin él. Y esta es la línea que lo cambia todo. No están reaccionando por ideología, están reaccionando por estabilidad. Porque cuando incluso los aliados empiezan a planificar un mundo donde no es confiable, el problema ya no es una presidencia, es el rol del país entero. Ahora todo se acelera. Hechos concretos uno tras otro. Trump ataca públicamente a Corea del Sur y amenaza con nuevos aranceles. En respuesta, Canadá anuncia que profundiza cooperación industrial y militar con Seúl. Casi en paralelo, Alemania registra un aumento de inversiones en China a niveles no vistos en 4 años. Reuters reporta que el dólar cae a un mínimo de 4 años, mientras Trump declara que el valor del dólar es excelente. Dos realidades opuestas ocurriendo al mismo tiempo. Luego aparece otro frente. En Europa crece el llamado a boicotear el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. El Washington Post reporta que críticos cuestionan la idoneidad del país como anfitrión, citando temores sobre trato a visitantes y clima político interno. No es una sanción formal, es algo más difícil de contener, reputación. Y mientras eso ocurre, Trump evalúa una nueva ronda de ataques contra Irán y dice que quiere que sea rápida y limpia. La respuesta iraní llega de inmediato. Un asesor del líder supremo afirma que cualquier acción militar será considerada el comienzo de la guerra y promete una respuesta inmediata, total y sin precedentes. Todo pasa a la vez. Comercio, moneda, alianzas, guerra, no hay pausa, no hay amortiguadores. La presión se acumula en múltiples frentes. Ahora el foco se desplaza hacia ti, porque esto no se queda en cumbres, llamadas privadas o declaraciones oficiales. Hecho, cuando se rompen alianzas, los efectos bajan rápido al nivel cotidiano. El dólar cae. Los acuerdos comerciales se rehacen sin Estados Unidos. Las cadenas de suministro cambian de rumbo. Eso se traduce en precios más altos, menos estabilidad y decisiones tomadas sin pensar en el consumidor común. Mira los detalles. Canadá habla de traer manufactura automotriz desde Corea del Sur. Alemania aumenta su apuesta por China. La Unión Europea firma acuerdos gigantes con India. Eso significa empleos, inversión y crecimiento, ¿no? Pero en otros lugares. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque mucha gente siente que algo se está moviendo bajo sus pies, aunque no siempre sepa cómo nombrarlo. Y justo ahí, cuando el impacto se vuelve personal, aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Cómo pudo llegar a pasar esto sin un colapso visible? La respuesta no está en una sola decisión, sino en el mecanismo que lo permite. Hecho. Cuando un país se vuelve impredecible, otros no esperan explicaciones. Ajustan incentivos, buscan estabilidad. Aquí no manda la simpatía, manda el cálculo. La inferencia es incómoda pero clara. El poder hoy no se ejerce solo con fuerza, sino con previsibilidad. Y cuando esa previsibilidad se pierde, el vacío no queda vacío, lo llenan otros.
Este es el punto que hace a esta historia más inquietante que un escándalo puntual. No estamos viendo un error aislado. Estamos viendo cómo un sistema recompensa a quienes bajan la temperatura y castiga a quienes viven en crisis permanente. Desde aquí, solo hay dos trayectorias posibles, y ambas ya están en movimiento. La primera es visible en los hechos. Trump continúa elevando amenazas, hablando de ataques rápidos y limpios contra Irán, mientras otros gobiernos siguen cerrando acuerdos sin Estados Unidos. Más tropas danesas se envían a Groenlandia. Canadá abre un consulado allí y despliega patrullas navales. La segunda trayectoria es más frágil. Requeriría que Estados Unidos frene la escalada y reconstruya previsibilidad. Pero no hay señales públicas de ese giro. No hay desescalada verbal. No hay corrección del rumbo. Los sistemas no esperan elecciones ni comunicados. Se mueven por inercia. Cada acuerdo firmado sin UU hace más costoso volver atrás. Todo esto se reduce a una sola idea que vale la pena recordar. El poder no desaparece de golpe, se filtra. Reenfocado en una frase: cuando un país amenaza más rápido de lo que construye confianza, el mundo no se enfrenta a él, lo rodea. Si esto continúa, el próximo gran titular no será una guerra anunciada. Será el momento en que Estados Unidos descubra que las decisiones clave ya se tomaron en otra sala, sin su presencia. Si quieres entender hacia dónde se mueve realmente el mundo y qué viene después de este punto de inflexión, sigue el canal. Esto no terminó aquí.